En términos de hoy, aproveche todo tiempo y toda forma de oración para que nunca deje de orar. Entonces, oramos cuando vamos manejando el carro, oramos mientras estamos lavando platos, oramos mientras estamos en una fila esperando a que nos atienda el médico, oramos abriendo la boca y oramos pensando. ¿O acaso no dice la Escritura que Dios escudriña lo profundo del ser y conoce todo lo que hay en nuestro corazón? El Señor dice, no hemos dicho la palabra y Él ya sabe lo que vamos a pedir. O sea que hay momentos para orar abriendo la boca y hay momentos para orar con la boca cerrada, dependiendo del propósito. Obviamente, si yo voy a echar fuera un demonio, tengo que abrir la boca. Si yo voy a orar por un enfermo, tengo que abrir mi boca. Pero hay una conversación constante que yo puedo tener con el Señor. Y esa es la más sencilla porque Él lee, escudriña, ve, conoce todo lo que sucede en mi corazón. Y si se trata de estar conectado con Él, puedo aprovechar ese recurso bastante. Bastante. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos cumplir con esta ordenanza. Porque eso es una ordenanza, dice nunca dejen de orar. O sea, la Biblia, el Señor a través de su palabra nos está diciendo, nunca dejen de orar. No dice, me parecería bueno si oran siempre. La Biblia no dice, me parecería bueno, dice, nunca dejen de orar. Y nosotros pues tenemos la bendición de que entendemos el tema de la oración en el Espíritu, la oración en lenguas, que la podemos aprovechar caminando, conduciendo, en la ducha, que eso nos lleva a una conexión mucho más profunda porque dice la Biblia, si oro en lenguas, mi espíritu ora. Entonces ahí sí no hay ninguna falla, es tu espíritu el que ora. Pero el Señor quiere que usemos todo para orar. Por eso dice, ¿qué haré entonces? Oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. También hay una segunda línea de interpretación de orar con el Espíritu que no descarta la primera. O sea, no es que sean dos posiciones opuestas. Se complementan. Y es simplemente la oración que está cargada de conciencia espiritual y en la que yo sé que dependo del Espíritu Santo. Sencillo, Señor, no sé cómo orar en este momento, muéstrame cómo oro. Y el Señor te muestra cómo orar, eso es orar en el Espíritu. Porque no es como a ti se te ocurrió, sino que tú indefectiblemente estás dependiendo del Señor para hacer esa oración. No es en tus fuerzas ni en tu conocimiento. Entonces, esa es una segunda línea de interpretación sobre orar en el Espíritu, que como les digo, no descarta a la que ya entendemos y conocemos y practicamos. Entonces, preparando esta predicación, escribí como este pensamiento al principio. Necesitamos enfocarnos en los atributos esencial y efectiva de la oración, para que esta imparable vocación no traiga fatiga, sino por el contrario, nuevas fuerzas, esperanza, bendiciones y más que nada la manifestación del reino de Dios. Hoy lo que vamos a ver es cómo hacer que nuestra oración sea efectiva, pero también esencial. O sea, ¿qué es orar lo esencial y qué es orar de manera efectiva? Y resulta que hace días estaba leyendo este libro de un autor muy clásico. Él vivió del 1628 a 1688 y ahorita por familia les entrego uno de estos. Fue muy tremendo porque él ahí menciona muchas cosas y una que llamó bastante mi atención fue la descripción que hizo de la oración. Y en esa descripción basé la predicación de hoy. Dice, la oración es un derramamiento sincero, consciente y afectuoso del corazón o del alma a Dios. Por medio de Cristo,
en el poder y la asistencia del Espíritu Santo por las cosas que Dios ha prometido o conforme a la palabra por el bien de la iglesia, con sumisión y fe a la voluntad de Dios. Amén. Y he desglosado esta definición para que miremos bíblicamente cada una de esas partes. El autor lo hace en el libro. Obviamente yo me remito también a otros textos, porque pues si fuera uno a recoger todo lo que hay en la Biblia, esta prédica no se acaba hoy. Tomé algunos textos básicos. Entonces, ¿qué es lo primero que John Bunyan nos da de la oración? Dice, es un derramamiento del alma o del corazón, ¿cierto? Vamos a mirar el Salmo 62, versículo 8. Salmo 62, 8 dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. 62.8. Si alguien lo quiere leer, esta es la Nueva Traducción Viviente. Si alguien lo quiere leer en otra, está bien, para que nos comparta. Aquí el salmista nos está invitando a derramar el corazón. Amén. Vamos a Hebreos 4:16. Hoy es bibliotónica también, así que no se me impacienten. Hebreos 4:16. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Allá, ¿por qué menciono este pasaje? Porque yo donde derramo mi alma y mi corazón, donde me siento seguro. Yo no voy a derramar mi corazón y mi alma donde me siento inseguro, amenazado, ¿sí? Es lo que llamamos abrir el corazón. Eso es un sinónimo de la definición que propone John Bunyan. Entonces, si a mí el Señor me dice, acérquese tranquilo al trono de la gracia, ahí es donde yo puedo soltar todo. Confiadamente nos presentamos delante del trono de la gracia y allí derramamos el corazón y derramamos el alma. La religión nos ha hecho daño, y uso el término religión en todo el espectro, porque hace que de alguna manera la gente sienta que para ir al trono de la gracia o para orar debe cumplir ciertos requisitos, lo cual es contradictorio a la salvación por fe, porque el que se acerca por fe al Señor para que lo salve no cumple ningún requisito. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser escuchado por Dios? Simplemente llamarlo. Porque si hay un requisito para ser escuchado, el condenado nunca podrá ser escuchado. Porque ya estamos condenados. Que es que la Biblia no dice que serán condenados. La Biblia dice que ya están condenados los que no están en Cristo. No es que van a ser condenados. Entonces, cuando yo no estaba en Cristo y ni siquiera sé la diferencia entre pecado y vida normal y yo no sé nada de eso, ¿cómo voy a hacer para que Él me escuche y me salve? Entonces, ahí es donde la gracia tumba todo eso y no es que no hay un requisito para ser escuchado. Vaya, preséntese confiadamente delante del trono de la gracia, derrame su corazón y su alma. Punto. Así que no se pierda de este privilegio. Por eso dice, nunca dejen de orar. Es que imagínense donde orar fuera una carga de requisitos y que además de eso la Biblia diga, nunca dejen de orar, no enloquecemos. Se vuelve muy estresante la relación con Dios. O sea, además de que tengo que estar pendiente de cuáles son los requisitos para presentarme delante de Él, Él me dice que nunca deje de hacerlo. Es una carga muy pesada, muy pesada. Sigamos avanzando. Entonces sabemos que la oración es un derramamiento sincero. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Hay dos versículos que entre ellos me muestran dos posiciones contrarias y eso me ayuda a entender. Vamos al libro de Oseas, un profeta menor,
Oseas 7:14. En la Nueva Traducción Viviente dice: en lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Muy tremendo. Esto es lo primero que hace la gente que queda envuelta en el pecado después de conocer al Señor. En vez de acercarse con corazón sincero, va y se arrincona y se refugia en dioses ajenos. Tal cual. Se aparta del Señor, en vez de ir al Señor con un corazón sincero. Sí, Señor, me gusta la marihuana, no he podido dejarla. Me gusta fumar, me gusta beber, me gusta la vecina, lo que sea. En vez de ir con corazón sincero, ahí se arrincona y se refugia en otros dioses. O se acerca más al pecado. Por eso. Se hace más daño. Aquí obviamente en este contexto habla de hacerse cortadoras en el cuerpo como parte de un culto pagano que había en aquel entonces y hoy sucede. Es bien interesante ver que cuando la gente está llena de este espíritu de muerte y de pecado, lo que hacen es zanjarse la piel. Eso no es nuevo. La Biblia nos muestra que eso viene de atrás, es demoníaco, hay una opresión espiritual ahí. Pero entonces no se hace, el profeta nos dice, hey, o el Señor atrás del profeta, en vez de acercarse con un corazón sincero, ¿por qué se apartan de mí? Esta definición de oración me gustó mucho porque es muy completa. Hermanos, hay que ir con corazón sincero al Señor, no hay que chicanear. Sin chicanear, es que al Señor no le podemos aparentar nada. Lo mejor que podemos hacer es decirle, sí, Señor, yo estoy en la olla. Es más, a veces hay que decirles que ni quiero orar, pero sé que necesito hacerlo. Pero eso es ser sincero delante del Señor y es válido. Él quiere un corazón sincero. Lucas 18:13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Eso es derramar el alma o el corazón delante de Dios con sinceridad. Con un corazón sincero. No se prohibió a sí mismo la bendición de acudir a Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? O sea, él sabe, el publicano sabe que está llevado, sabe que es detestable delante de los judíos, los fariseos, los escribas. Y con todo y eso dice, ay Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Pero le habla. Se acercó con un corazón sincero. No se, o sea, literal arrebata esta bendición de ser escuchado y de ser ayudado por Dios. Se imagina el hombre crucificado al lado de Jesús, donde se ponga a pensar de esta manera contraria, así yo qué le voy a hablar al Hijo de Dios, si Él me está viendo, ¿por qué razón estoy aquí pegado a este madero? Pero sin embargo Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se la jugó. El Mesías o me dice que me voy a ir para el infierno o no me dice nada. Y lo peor que me puede pasar es nada porque ya estoy en las últimas. Y fue para mí la salvación más audaz que hay en la Biblia. También hay que hacerlo de manera consciente. Vamos al Salmo 103, muy conocido en sembradores, muy analizado por aquello del alineamiento. Y lo vamos a leer de los versículos 1 al 5. Dice, que todo lo que soy alabe al Señor.
Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Estas son palabras de alguien que está orando con conciencia. O sea, sabe a cuál Dios le ora, por qué le ora y qué está exaltando. Y primero se encarga de decirse a sí mismo que todo mi ser alabe su santo nombre, alma mía bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto se llama conciencia. Conciencia, y es un componente muy importante en la oración. Si usted ora en piloto automático, perdió. Y a veces uno como cristiano termina orando en piloto automático. A veces como, ay, ¿yo qué estaba diciendo? ¿Yo por qué dije Señor gracias? Como que, no. Alma mía, bendice al Señor y todo mi ser alabe su santo nombre. O sea, literal, siempre alineémonos para poder tener una oración en la que derramamos el corazón, el alma de manera sincera y consciente. Mateo 6:7. También allí vemos algo que nos ayuda a entender este nivel de conexión. Mateo 6:7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Ningún modelo de oración, así sea tomado de la Escritura, se nos debe convertir en un parloteo repetitivo. Perdimos. Aún la palabra para el alineamiento. Entonces, ay no, alma mía bendice al Señor. No. Alma mía bendice al Señor, pero con conciencia. Y todo mi ser alabe su santo nombre. ¿No es ahí? No como un sí. Me cubro con la sangre de Cristo, gloria al Señor Padre Todopoderoso, en nombre de Jesús, amén. Ay, sí, ya, gracias Señor, no. Sí, uno sabe pues qué pesar la gente que aprendió así, pero a nosotros como cristianos bíblicos nos puede suceder. Entonces tenemos que estar conscientes, siempre orar con conciencia. Es mejor un versículo bien orado con conciencia que no usted decir, ay, si yo me sé el Salmo 91 y lo digo todo de memoria, pero como que sin conciencia, ni siquiera procesa lo que está diciendo. De hecho, entre más conciencia le metemos a la palabra para orar, se nos da más revelación para orar. Y uno dice, claro, debo orar así, debo declarar esto, orar aquello. Además de que este derramamiento es sincero y consciente, debe ser afectuoso. Salmo 84, 2. Debe ser afectuoso. Afectuoso. Salmo 84, 2. Dice, escuche esta forma de expresarse el salmista. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. O sea, le metió todo el sentimiento. Se lo traduzco a términos posmodernos. Métale todo el sentimiento a su oración. A eso se refiere John Bunyan cuando dice un derramamiento afectuoso. Gálatas 4:6. Allí también notamos algo con el apóstol Pablo. Gálatas 4:6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Note lo que Pablo está explicando. Debido a que somos hijos, el Espíritu de Dios nos impulsa a exclamar, Abba, Padre.
que esto, si fuéramos de este tiempo y hablásemos esta lengua, al decir Abba, es lo mismo que decir papito. Entonces es una forma de hablarle a Dios, no como a un señor que vive en la esquina y que lo respeto porque es mayor que yo, sino que es la conexión de un hijo que ha crecido con su padre, lo quiere mucho y lo mima y se deja mimar por el padre. Es una conexión afectuosa. ¿Y quién nos ayuda a derramar nuestro corazón o nuestra alma delante de Dios afectuosamente? El Espíritu Santo. Porque es el que nos lleva a exclamar Abba Padre. Abba Padre. Esto ni siquiera es un asunto solemne, que hay momentos en que Dios merece solemnidad siempre. Y hay momentos en que uno debe ser solemne, pero este es un momento de conexión muy cercana con el Padre, donde literal no le estoy hablando al juez del universo, ni le estoy hablando al rey de la creación, le estoy hablando a mi papá. Y estamos invitados a orar de esa forma. En esta definición, aunque suene obvio, recuerde que en la definición dice que este es un derramamiento sincero, consciente, afectuoso a Dios. A Dios. Que no parezca que nuestra oración es un monólogo donde yo estoy hablando conmigo mismo, no. Mi oración es dirigida a Dios. Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Porque usted puede empezar orando y terminas conversando consigo mismo. Fácil, eso puede pasar. No me puedo olvidar que yo estoy orando es a Dios, no hablando conmigo mismo. Y termina usted quejándose del presidente. No, es que sí. ¿Por qué? O quejándose de la gente, de la vida, y hablando solo a ella su monólogo ahí, no. Siempre mantengámonos enfocados. Le estamos orando a Dios. Estoy conversando es con Él, no con mi conciencia, no con mi carne, no. Con Él. Esta es una frase muy conocida, pero es que realmente sí debemos mantener conciencia precisamente de esto. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, esto es una transferencia de discurso. En vez de usted gastar su discurso en quejarse y hacer su monólogo de esta vida y este presidente y este gobierno y este país, más bien ore a Dios y preséntele a Él su situación a Dios y dele gracias por todo lo que Él ha hecho. Yo he notado que por más en la inmunda que uno está, por lo menos hay un buen recuerdo de algo que Él haya hecho. Y en oración hay que decirle, y Señor, pero gracias por esto. Y gracias por aquello. Hoy estamos muy mal, pero gracias porque despertamos vivos y con fuerza y tal. Siempre hay algo que le podemos agradecer. Entonces, ese es un ejercicio bien interesante. Este proceso de derramar a Dios el alma de una manera consciente, de una manera afectuosa, sincera, a Dios, es por medio de Cristo. Es decir, hoy día Cristo cumple un ministerio intercesor vigente. En el Nuevo Testamento está, abogado tenemos para con el Padre. Y también dice que Cristo está constantemente intercediendo por nosotros. Pero no quise remitirme a esos textos. Busqué un texto
en el Antiguo Testamento donde nos muestre cómo ese mismo Cristo, del que les estoy hablando del Nuevo, intervenía en el Antiguo, en el proceso de ofrecer a Dios. Este texto es maravilloso. Vamos a meternos en la película, vamos a Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. En Jueces 13 se nos narra la historia de Sansón, porque Sansón fue uno de los jueces de Israel. Y este es un encuentro de los papás de Sansón con el ángel del Señor, que el ángel del Señor es Cristo. Y vamos a leer de los versículos 15 al 23. Escuche esto, imagíneselo. Recordemos que en Apocalipsis dice que cuando el incienso sube, esas son las oraciones de los santos. Eso está en Apocalipsis, es una clave de interpretación que nos da la misma escritura. Cada que el pueblo de Dios ora, eso es igualito a un incienso que sube, que se quema delante de Dios. Tengan en cuenta eso porque eso es lo que nos ayuda a entender por qué sucedió lo que está en Jueces capítulo 13, versículos 15 al 23. Entonces Manoa, el papá de Sansón, le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Entonces esto en lo espiritual es símbolo de oración o adoración. Manoa se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. O sea, la profecía de Sansón. Sansón no había nacido. ¿Para qué preguntas mi nombre?, contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. ¡Ah! ¡Ah! Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. Claro, ahí se dieron cuenta. ¿Quién está subiendo esto al cielo? El ángel del Señor. Por eso dice que nuestra oración, para que sea esencial y efectiva, es por medio de Cristo. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. ¿Se da cuenta cómo entendemos que el ángel del Señor era Cristo? Pero su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a... Bueno, ya. De ahí sigue toda la vida de Sansón. Pero mire, tremenda esa manifestación de Cristo como el ángel del Señor. Y ese desafío es que mi nombre es demasiado maravilloso para que lo comprendan. O sea, usted sabe que usted solo ofrézcame algo en el altar. Ya, usted... No se preocupe, pues usted solo... Le decimos al Espíritu Santo, se hace usted pobres. Porque solamente Él puede revelarnos. Cosa tan impresionante. Entonces así entendemos cómo, miren cómo va evolucionando esta definición de la oración. Y además de que es por medio de Cristo, es por la asistencia del Espíritu. Ahí sí, pues, de eso somos aún más conscientes. Y en el Antiguo Testamento hay un texto que es profético para el Israel que todavía no conocía al Mesías, pero explica por qué nosotros sí, digamos, sí nos amaneció, que identificamos a Cristo y por qué le podemos orar. Vámonos a Zacarías. Zacarías 12.
Versículo 10, escuche esto. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Es una obra que va a hacer el Espíritu Santo en el Israel que no reconoce aún a Cristo. Y la hace. Esto es lo que hace el Espíritu en los judíos que se han venido convirtiendo. Pero también habla de lo que el Espíritu hace en nosotros. Es un espíritu de gracia y de oración, y es el que nos lleva a reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y es el que nos lleva a honrarlo. Si no hay un espíritu de gracia y oración actuando en nosotros, nosotros no lo hacemos. Entonces, por eso la oración esencial y efectiva es asistida por el Espíritu Santo. O sea, necesitamos siempre pedirle al Espíritu Santo, ayúdanos en esta vocación de orar. De hecho, por eso la Escritura dice, ¿quién sabe orar como conviene? Nadie. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracia y oración. Y Romanos 8:27 es la segunda parte de lo que ya les acabé de mencionar, de los gemidos indecibles. Romanos 8:27 dice, dice, el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. O sea, él entiende esos gemidos, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. El Padre le entiende todo al Espíritu, y el Espíritu intercede por nosotros. Y eso se llama gracia en la oración. O sea, ya Dios de plano nos está diciendo, si usted es un arracacho para hablar y usted no tiene ni idea, usted es bien tapado hasta para orar, tranquilo, el Espíritu Santo intercede por usted. A veces yo empiezo mi oración así, yo, Espíritu Santo, gracias, porque vas a interceder por mí, porque yo no sé si esto que voy a orar está bien, pero gracias porque va a llegar como debe. ¡Pum! O sea, cualquier disculpa que se nos ocurra para no orar es desmontada con todo esto. Porque ya tenemos gracia para ser escuchados, tenemos un intérprete que traduce la incapacidad de la carne en oraciones efectivas que llegan al cielo adecuadamente. Porque el ángel del Señor, Cristo nuestro intercesor, el sumo sacerdote, se encarga de que ese incienso suba adecuadamente. O sea, es impresionante. Ya casi vamos a acabar. Retomando esta definición de la oración, este es un aspecto que yo lo llamo cuando la oración empieza a ser madura. Ahorita que Caro hablaba de Juan, Dios me mostraba que la oración es el mismo proceso de un niño con su mamá y su papá. Como la comunicación de Matías con Gloria hace 1 año, 2 años. Llora y ¡pum! Leche materna. Comprensión mutua, lenguaje recíproco, afecto, todo. Ahí no hay que conversar mucho. Gloria le habla y le habla y le habla, y él simplemente, sin darse cuenta, va asimilando el lenguaje. Pero él va creciendo y ya él va siendo selectivo. Quiero agua, quiero pan, quiero pollo, quiero papas, dinosaurio. Entonces, note, el lenguaje va madurando y va mejorando. Y en este aspecto de la definición de la oración ocurre lo mismo. Entonces, ya sabemos que lo básico es un derramamiento del alma o del corazón de manera sincera, afectuosa, consciente, a Dios, por medio de Cristo, con la asistencia del Espíritu. Siguiente punto de la definición, por las cosas que Dios ha prometido o conforme a la palabra. Entonces, cuando ya metemos esto en la oración, nuestra oración es más madura y es más efectiva.
El Salmo 119, versículos 49 y 50, que hace unos meses lo mencionamos en una predicación, dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. El salmista está orando según lo que él prometió y está orando según lo que está en la palabra. O sea, es usar lo uno o lo otro. Usted ore según lo que Dios ha prometido al pueblo, a la creación y al individuo. Ore conforme a lo que está en la palabra. También, no todos son promesas. Hay principios, decretos, etc. Pero entonces aquí es cuando la oración ya empieza a madurar. Oro según lo que Él ha prometido o conforme a la palabra. Y tenemos 2 Corintios 1:20, uno de mis favoritos. Ya se van a dar cuenta, 2 Corintios 1:20, muy conectado con lo que acabamos de leer. Escuche esto tan tremendo. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Léanlo en otra, por favor, porque otra, lean por favor otra. Yo tengo la versión internacional. Dale. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Entonces mire todo cómo se entrelaza. La oración es por medio de Jesucristo. Nuestro proceso de derramar el alma, el corazón. Pero es conforme a sus promesas. Pero qué mejor garantía que Cristo mismo, que es el sí de las promesas. Y nos permite ser el amén y proclamar el amén. Por medio de Cristo las promesas de Dios son sí y son amén. Amén. ¿Vio? Siguiente aspecto de la oración. Por el bien de la iglesia. Efesios 6:18. Pablo termina de escribir la armadura y dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Así es como cierra Pablo la armadura de Dios. Entonces, ora en el Espíritu y esté alerta orando por todos los creyentes en todas partes, o sea, para el beneficio de la iglesia. Con toda perseverancia. La vía de oración, obvio que es para provecho personal, pero si usted no ha podido pasar del provecho personal, se estanca. Su oración tiene que ser para el provecho de la iglesia. Y la iglesia también tiene esos anillos de expansión, la iglesia local, la iglesia nacional, la iglesia mundial. Entonces nuestra oración también evoluciona cuando damos el salto. No solo oramos por yo, sino por todos los santos en todas partes. Una práctica personal, por algo que alguna vez me pasó y me quedó en la enseñanza, la amarga enseñanza. Alguna vez lo mencioné, que uno dice: sí, yo oro. Entonces usted le llega por el chat: sí, yo apoyo en oración, y usted nunca oró por eso. Y a veces el episodio termina bien, pero a veces el episodio no termina bien. Y a usted le queda la pregunta: ¿y si usted hubiera orado? ¿Y cuántos más que dijeron sí y no oraron? ¿Cierto? Entonces a veces uno está por ahí en redes o en internet, lo que sea, y ve un anuncio. Acabaron de capturar al pastor Jackie Chan en la China y lo van a condenar. ¿Qué me cuesta a mí parar y gastarme ahí un minuto para orar por el pastor Jackie Chan? Yo lo hago. Señor, qué tremendo esto, ¿no? Señor, ten misericordia del pastor Jackie Chan en la China, y pun y pan, amén. Por lo menos eso. Y si eso lo hicieran los miles de personas que ven ese post o los millones que lo leen, eso acelera la salida del pastor Jackie Chan de la cárcel. Porque sucedió en Hechos 12. Pedro estaba encarcelado, rodeado de 16 guardias.
incluso encadenado a guardias. Y un ángel lo sacó, pero dice que la iglesia estaba orando fervientemente por él. Entonces, este aspecto de la oración por el bien de la iglesia es importantísimo. Además, cuando la iglesia está bien, mucha gente está bien. Entonces hay que orar por la iglesia. Juan 17, aquí vemos a Jesús aplicando ese principio, o sea, nuestro principal ejemplo. Juan 17, 20, 21. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Está orando por toda la iglesia. De ese tiempo y por los siglos de los siglos, porque Él está orando por todos los que han de creer por el mensaje de ellos. De hecho, versículos antes, es muy teso porque leas después todo el capítulo. Versículos antes Jesús está diciendo, no ruego por todo el mundo, ruego por estos. Es una oración muy específica y Dios demanda de nosotros que haya una preferencia por la iglesia. Si nos ponen a escoger orar por los vecinos o por la iglesia, hay que orar por la iglesia y no por los vecinos. Pues lo pongo en un plano exagerado. La Biblia dice que oremos por todos los hombres, por todos los seres humanos. Pero si uno tuviera que escoger, no, lo dejamos hacer solo una oración. O por los del barrio o por los de la iglesia. Escoja la iglesia. La definición termina diciendo que todo esto es con sumisión, siendo sumisos en fe a la voluntad de Dios. O sea, ese es el cierre. Tenga en cuenta que la palabra final es de Él. Si usted derramó su corazón, fue sincero, fue consciente, fue afectuoso, lo hizo por medio de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo, todo. Pero entienda que será su voluntad. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Pero note que habla de lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? Su voluntad. En otras versiones dice, según su voluntad. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, con el texto que empezamos. Solo que aquí no vamos a leer solo el 17, sino que vamos a mirar del 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 18. Y note cómo cierra esto. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, por donde empezamos. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Así es como oramos, en fe, sumisos, confiados en la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Lo que quiere. Que nunca dejemos de orar, buscando el gozo y siendo agradecidos. Amén. Amén. Amén, amén.